Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. El cielo premia la diligencia. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Lord Merlin 3. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 191. Tsunade ya no tenía intención de contenerse. Incluso Danzo temblaría bajo sus puños de hierro. De no ser por Izanagi, Danzo ya habría sido aplastado hace mucho tiempo. Ante la implacable Tsunade, Danzo desplegó toda su fuerza para contrarrestar su ataque. Las técnicas del elemento viento chocaron con las ráfagas del elemento madera, destrozando la tierra bajo sus pies. Gotas de sudor del tamaño de gotas de lluvia le resbalaban por la frente. El poder de Tsunade era abrumador, mayor que nunca. La expresión de Danzo se retorció de inquietud. Después de todos estos años, su fuerza no había menguado en lo más mínimo, solo había crecido. De no ser por su arsenal de ninjutsu prohibido, Tsunade ya lo habría destrozado. Peor aún, sentía cómo sus reservas de chakra se desplomaban. Si bien Izanagi podía transformar la muerte en una ilusión, no podía restaurar el chakra quemado para alimentarla. Los ojos de Danzo parpadearon bruscamente. La situación se estaba volviendo contra él rápidamente. Empezó a considerar la retirada. Con voz grave, gritó: Tsunade, esta vez me rendiré. ¿Qué tal si hablamos? Te devuelvo el puesto de Hokage. Los ojos dorados de Tsunade se entrecerraron con frialdad. Danzo, ¿crees que no te veo? Si aceptara, me atacarías en cuanto bajara la guardia. Nunca dejarías de maquinar. El rostro de Danzo se ensombreció, y las venas de su sien se le hincharon. Ya que no me das una salida, entonces muramos juntos. Llevado al límite, rugió y liberó las ataduras de su cuerpo. La liberación de madera se disparó con violencia, y ramas brotaron del suelo como serpientes. Las pupilas de Tsunade se contrajeron. Danzo. Estás quemando tu vitalidad. La vitalidad robada de las células de Hashirama ardía en su interior, amplificando su poder exponencialmente. Pero a Danzo ya no le importaban las consecuencias. Incluso si sobrevivía, la reacción lo destruiría. El poder de las células de Hashirama nunca estuvo destinado a ser ejercido con tanta imprudencia. De repente, un kunai silbó en el aire, cortando entre los dos combatientes y clavándose en el suelo frente a Danzo. Danzo parpadeó. La repentina aparición del kunai lo desconcertó. ¿Había interferido alguien? ¿O era fuego cruzado extraviado de otra batalla? No lo sabía. Aún así, nadie notó el leve brillo de comprensión en sus ojos. A poca distancia, Shisui le hizo una seña a Naruto. Naruto sonrió. Sasuke levantó una ceja. ¿Qué hiciste? Danzo no lo había visto, pero Sasuke sí. Shisui había cambiado de posición y había lanzado ese kunai deliberadamente. Naruto sonrió con suficiencia. Pronto lo sabrás. No dio más explicaciones. Quería que la broma siguiera su curso. Desde la banda, Zabuza silbaba suavemente mientras observaba la descarga de Tsunade. ¡Qué mujer tan aterradora! Quien se case con ella, pobre desgraciado. El resultado de la batalla estaba prácticamente decidido. Impulsada por su inmenso chakra y la creciente sangre de los Senju, los golpes de Tsunade destrozaron el suelo, obligando a Danzo a retroceder una y otra vez. Sin embargo, cuando la desesperación de Danzo llegó a su punto máximo, la expresión de Tsunade se endureció. Ella sabía mejor que nadie. Nunca subestimes la lucha final de un hombre. Bajo la sombra de la muerte, la voluntad de sobrevivir puede dar origen a una fuerza monstruosa. Liberación de madera. Entierro de raíces de árboles. Enormes raíces brotaron del campo de batalla, retorciéndose como serpientes para atrapar a Tsunade. Danzo no podía ejecutar las formas avanzadas del elemento madera, pero incluso su rudimentaria imitación era mortal en las manos adecuadas. Tsunade se cruzó de brazos y su chakra se encendió violentamente. Poderosa fuerza. Pie celestial del dolor. Su talón se estrelló como un castigo divino. Las raíces se quebraron bajo su golpe, y la onda expansiva atravesó la tierra. Su sangre rebosaba adrenalina, su chakra rugía.
La emoción de la batalla la impulsaba a seguir adelante, elevando su poder marcial y su determinación a cotas aún mayores. Maldita sea. Al observar a la inquebrantable Tsunade, la expresión de Danzo se contrajo. Bajó la vista hacia los dos Sharingan restantes incrustados en su brazo y respiró hondo. Su mirada se tornó feroz. Activando otro Sharingan, Danzo se lanzó hacia Tsunade una vez más. Docenas de lanzamiento de viento. Las cuchillas de vacío atravesaron el aire y destruyeron todo a su paso. Tsunade los enfrentó de frente, con el puño rebosante de chakra. Aplastó la tormenta de cuchillas de viento de un solo golpe, dispersando la técnica como papel en un huracán. Ja ja ja. Esto sí que es emocionante. La oleada de poder que fluía por su sangre y chakra le aceleraba el corazón. Cada golpe estremecía la tierra y resonaba en sus huesos. La sensación de combate crudo y desenfrenado la emocionaba profundamente. En el pasado, la fuerza de Tsunade había sido tremenda, pero su cuerpo no había sido tan resistente. Ahora, con su refinado control y su monstruosa vitalidad, ni siquiera el ninjutsu destructivo la atacó. Al ver cómo su elemento viento se desvanecía, Danzo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Su poder físico estaba a la altura de ese bruto, el Raikage. ¿Desde cuándo Konoha posee métodos de fortalecimiento corporal tan aterradores? Puño poderoso. Rayo furioso. El chakra de Tsunade explotó, manifestándose como un aura espectral con forma de toro, compuesta de sangre y energía similar a la de un rayo. La fuerza que irradiaba hizo temblar el suelo. El rostro de Danzo se retorció de horror. Izanagi. Pero al intentar invocarlo de nuevo, un dolor abrasador le atravesó el ojo derecho. Se llevó las manos a la cara, tambaleándose. No, imposible. Al mirar su brazo, se le encogió el corazón. El Sharingan incrustado allí había desaparecido. El único que quedaba, el del ojo, ya se había activado. Y ese ojo, era el Manjeki Sharingan de Shisui Uchiha. Danzo se quedó paralizado por un instante. Entonces, la rabia y la desesperación inundaron su pecho. Un Manjeki, consumido por un genjutsu que ni siquiera sabía que estaba bajo su control. De repente recordó ese kunai perdido de antes. Ese maldito kunai, me atraparon en un genjutsu. Tsunade frunció el ceño ante su repentino arrebato, confundida al principio. Pero cuando vio que uno de sus ojos se cerraba y la sangre le corría por la mejilla, comprendió al instante. Cosechas lo que siembras, Danzo, dijo con frialdad. Lo que Tsunade no sabía era que el dolor de Danzo no provenía de su brazo. Los nervios allí estaban casi entumecidos, preparados para soportar la agonía. Pero su ojo, su último Sharingan, había sido tomado por sorpresa, y el dolor le quemaba la mente y el alma. Peor aún, no era solo dolor físico. La angustia de perder el Manjeki de Shisui, el ojo de Koto Amatsukami, el genjutsu más poderoso conocido, fue una herida en su orgullo. La intención asesina de Danzo se encendió con violencia. Me has forzado. El aire se volvió frío. Técnica de sellado de los 4 símbolos invertidos. La cara de Tsunade palideció. ¡Oh, no! Ella no esperaba que Danzo hubiera inscrito un sello tan mortal en su propio cuerpo. El sello de los 4 símbolos inversos. Un fuinjutsu prohibido de rango S de destrucción mutua. Al activarse, atraía todo lo que estuviera a su alcance hacia el cuerpo de Danzo antes de aniquilarse. Danzo había decidido arrastrarla con él. A lo lejos, la expresión de Naruto se endureció. Estaba a punto de atacar cuando de repente sintió una distorsión en el espacio. Junto a Danzo apareció una figura enmascarada. Obito Uchiha. En un instante, la mano de Obito salió disparada, atrayendo a Danzo hacia su kamui. Si hubiera llegado medio segundo después, la explosión los habría consumido a ambos. Tsunade apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que Obito se congelara. Sus instintos gritaban: peligro. Levantó la vista y vio un enorme elemento viento. Rasen Shuriken acercándose a él. Sin dudarlo, se desvaneció en la dimensión Kamui con Danzo justo cuando el Rasen Shuriken pasaba. El jutsu falló y golpeó el monumento Hokage, cortando limpiamente la cara de piedra del tercer Hokage. Naruto parpadeó, levantando ambas manos a la defensiva. Eso, no fue a propósito. Lo juro. Durante un largo momento todos se quedaron sin palabras. Desde la desesperada autodestrucción de Danzo hasta la repentina intervención del hombre enmascarado, luego la ayuda accidental de Naruto, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Incluso Tsunade, que había estado en el centro de todo, quedó momentáneamente atónita por el caos absoluto de lo que acababa de suceder. NNN capítulo 192. ¿Quién era ese?
Tsunade frunció el ceño, con la mirada fija en el lugar donde había desaparecido el hombre enmascarado. Esa misteriosa figura acababa de rescatar a Danzo ante sus narices. Naruto aterrizó a su lado, con expresión seria mientras observaba cómo el espacio distorsionado volvía a la normalidad. Ninjutsu del espacio-tiempo, murmuró. Qué problemático. Déjalo vivir un poco más. Tsunade lo miró fijamente. Naruto, sabes quién era, ¿verdad? Naruto hizo un gesto de desdén con la mano. Hablamos luego. Ahora mismo, tenemos que limpiar este desastre. Aunque Tsunade todavía estaba llena de preguntas, podía decir por el tono de Naruto que ahora no era el momento. Respiró hondo y dio un paso adelante. Su voz resonó en el campo de batalla como un trueno. Todos, dejen de pelear. Danzo ha escapado. A partir de ahora, yo, Tsunade, nieta del primer Hokage y una de los Sannin legendarios, tomo el mando de Konoha. Su voz resonó por el devastado campo de entrenamiento. Por un breve instante, reinó un silencio atónito. Entonces una voz solitaria se alzó en desafío. El señor Danzo es Hokage. El señor Danzo regresará. Estallido. La sangre salpicó la tierra. El ninja desafiante cayó al instante, con una expresión inerte congelada en su rostro. Sus camaradas retrocedieron al ver el chorro carmesí salpicarlos. Una sola moneda brillaba débilmente en la tierra al lado del cuerpo. Naruto lo había lanzado. La precisión de su golpe y el poder detrás de él fueron absolutos. No se inmutó ni sintió remordimiento. El hombre pertenecía al clan Shimura. Para quienes aún seguían la voluntad corrupta de Danzo, la misericordia de Naruto se había agotado hacía tiempo. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par, sorprendida por la despiadada eficacia del acto. A su alrededor, los shinobi restantes se congelaron. El peso opresivo de la presencia de Naruto aplastó cualquier intento de resistencia. Nadie se atrevió a dar otro paso adelante. La voz de Naruto entró en la mente de Tsunade a través de un mensaje silencioso. La misericordia no comanda un ejército. Si no les infundes miedo, no podrás tomar Konoha tan fácilmente. Tsunade apretó los labios. Entendía perfectamente lo que quería decir, pero ver a Naruto actuar con tanta frialdad y decisión aún le dejaba una extraña sensación en el pecho. El Naruto que una vez conoció era brillante, impulsivo y lleno de una esperanza inagotable. El que tenía ante ella ahora irradiaba algo completamente diferente. Autoridad. Era tranquilo. Calculador. Un líder forjado en el conflicto. Tsunade exhaló lentamente. Así que esto es lo que se necesita para liderar, se rió para sí misma. No puedo creer que un niño me esté intimidando. Qué ridículo. Y, sin embargo, en el fondo, se sentía orgullosa. Solo un Naruto como este, inquebrantable, autoritario y visionario, tenía el poder de cambiar el mundo shinobi. Su mirada recorrió el campo de batalla. Muchos de los caídos y heridos portaban los emblemas de los clanes Sarutobi y Shimura. Una opresión se apoderó de su corazón. Los Senju, antaño uno de los pilares de Konoha, casi habían desaparecido. Los Uchiha también habían desaparecido. Y ahora los clanes restantes luchaban entre sí, restos de un legado reducido a polvo. Aún así, la voz de Tsunade cortó el silencio una vez más. Shinobi, retírense. Los leales a Danzo deben ser desarmados de inmediato. Shinobi civiles, regresen a la aldea y reanuden sus tareas de protección. Miembros de los clanes Sarutobi y Shimura, preséntense en los puestos fronterizos de inmediato. Una a una, las armas cayeron al suelo. La lucha cesó. Y con eso, Tsunade recuperó oficialmente Konoha. Horas después, en la sala de reuniones del Hokage, Naruto estaba en el centro, rodeado de Tsunade, Shikaku, Zabuza y varios otros shinobis veteranos. El aire estaba cargado de cansancio y sangre. ¿Cuáles son nuestras bajas?, preguntó Naruto en voz baja. Zabuza, que había estado contando los informes, dio un paso al frente. De los 1000 shinobi bajo nuestro mando, 168 han sido confirmados muertos. Los ojos de Naruto se oscurecieron. Respiró hondo, asimilando el número. Eran menos de los que temía, pero aún así eran demasiados. ¿Qué pasa con el lado de Konoha?, preguntó. Zabuza dudó. Naruto ya sabía la respuesta. La muerte era inevitable en la guerra, pero sin su nuevo equipo y coordinación, esas pérdidas habrían sido mucho peores. Aún así, el coste de recuperar Konoha pesó mucho sobre todos ellos. Las bajas de Konoha son al menos 5 veces las nuestras, tal vez más, dijo Zabuza lentamente, con la voz teñida de emoción. Tal proporción de muertes fue una victoria sorprendente desde cualquier punto de vista. Casi 1000 shinobi de Konoha habían caído.
Al sentir el destello de satisfacción en el tono de Zabuza, la mirada de Naruto se volvió fría. ¿Estás emocionado?, preguntó bruscamente. Esas personas eran compañeros shinobi. Si no hubiéramos intervenido en momentos clave, el número de muertos habría sido mucho mayor, para ambos bandos. Su voz se hizo más pesada. Y no se engañen pensando que esto es motivo de celebración. Las pérdidas de Konoha podrían haber sido incluso menores. Para esta operación, cada uno de ustedes presentará un análisis posterior a la batalla. Cada error, cada debilidad que descubrimos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y su tono atravesó la sala como una cuchilla. Con nuestro equipo y entrenamiento, alcanzar este nivel de rendimiento es lo mínimo indispensable. Si no lo hubiéramos hecho, sospecharía que todo mi presupuesto se habría desperdiciado. Las palabras de Naruto resonaron en la sala de guerra, sacudiendo a todos hasta la médula. La arrogancia anterior de Zabuza desapareció, reemplazada por sudor frío. Entendido, dijo rápidamente, con la cabeza gacha. Naruto dejó que el silencio se prolongara, asegurándose de que el peso de sus palabras calará. Solo entonces continuó, con un tono tranquilo pero firme. Konoha ni siquiera usó la mitad de su verdadera fuerza. Sus ojos dorados recorrieron la mesa. Los clanes Inoshika CH, Inuzuka, Aburame y varios otros importantes no enviaron ni un solo shinobi. ¿De verdad crees que la base de Konoha es tan superficial? Se puso de pie, con la voz llena de convicción. Recuerda esto. En el futuro, nos enfrentaremos a todo el mundo shinobi. Nuestro camino se opone al orden establecido. Cuando llegue ese momento, no lucharemos contra unos pocos miles de enemigos. Nos enfrentaremos a naciones enteras, fuerzas combinadas de más de 100.000 shinobi. La sala quedó en silencio. Varias personas tragaron saliva con dificultad. 100.000, la sola idea les revolvía el estómago. Incluso si la organización Paraguas movilizara a todos sus agentes, apenas podrían reunir a 10.000, la mayoría de los cuales solo llevaban 1 o 2 años entrenándose en control de chakra y artes de combate. La fuerza militar combinada de las aldeas ocultas los eclipsó 10 veces. Y no se trata solo de la cantidad, continuó Naruto. Sus fuerzas de élite, los shinobi de nivel Kage, los Anbu, los jefes de clan, nos abrumarían si los enfrentáramos de frente. Todos se sumieron en profundas reflexiones. Todos conocían la magnitud de las grandes guerras ninja del pasado. Decenas de miles se habían enfrentado en innumerables campos de batalla. Incluso cuando Konoha luchaba en múltiples frentes, en cada frente había miles de shinobi en combate. Esas guerras, libradas por tierras y ganancias, fueron brutales, pero lo que Naruto imaginó fue mucho más severo. Su revolución no solo enfrentaría a ninjas contra ninjas, sino que engulliría a todo el mundo shinobi, arrastrando incluso a los civiles comunes a la tormenta. Con su poder, podría suprimir el mundo por la fuerza. Pero si el corazón y los ideales de su gente no cambiaban, solo generaría nuevos conflictos. La ideología tuvo que evolucionar. La productividad también. La expresión de Naruto se endureció. ¿Recuerdas un Hagakure?, dijo en voz baja. Sus guerras no eran solo cuestión de orgullo. El desierto no les ofrecía nada, ni cosechas, ni comercio. Sus guerras estaban motivadas por la desesperación y la presión demográfica. Lucharon sabiendo que no podían ganar. Si ganaban, obtendrían recursos. Si perdían, al menos aliviarían la presión sobre su aldea. Hizo una pausa, recordando la historia. E incluso después de la victoria, el tercer Hokage no exigió reparaciones. Por eso las demás aldeas se atrevieron a provocar a Konoha una y otra vez. Miró a su alrededor. Sí, la Tierra del Fuego es rica, tan rica que los demás la ven como un festín a punto de ser desmenuzado. Ese es el peligro de la abundancia sin vigilancia. NNN capítulo 193. Ninguno de los presentes era tonto, excepto Lee, que tenía poco interés en asuntos tan complicados. Shisui estaba de pie con los brazos cruzados, sumido en sus pensamientos. Había aprendido mucho de las preguntas de Naruto y de su forma de abordar los problemas estratégicamente. Este tipo de discusiones sobre desarrollo ya habían ocurrido muchas veces. Al principio, a Shisui le costó seguir el ritmo, pero con la guía de Naruto, poco a poco aprendió a adaptarse. Cada vez que escuchaba a Naruto hablar, surgían nuevas ideas. El propio Naruto también había crecido de forma constante, gracias a la perseverancia y al principio de que el cielo recompensa la diligencia. Su fuerza ya no era solo física, sino intelectual. Incluso Neji y los demás se quedaban a menudo sumidos en sus pensamientos ante las preguntas de Naruto. Comprendían que la fuerza de Naruto no residía solo en la batalla, sino en su visión.
Esa previsión estratégica lo distinguía y se ganó su respeto. Era, en verdad, el símbolo de un verdadero líder. Cuando alguien poseía un poder abrumador y una sabiduría incomparable, era fácil para los demás seguirlo voluntariamente. Jiraiya permaneció en silencio a un lado, con expresión pensativa. Entonces, lentamente, sus ojos se iluminaron. Este debe ser el niño de la profecía del que habló el gran sapo sabio. Las palabras de Naruto, su pensamiento innovador, su espíritu, todo le mostró a Jiraiya un rayo de esperanza para todo el mundo shinobi. Durante décadas, el ciclo de la guerra había consumido innumerables vidas, provocando un sufrimiento infinito a la gente común. Por eso Jiraiya se había aferrado con tanta fuerza a la profecía. Quizá era lo único que le daba un propósito. La mayoría de las personas en el mundo ninja carecían de dirección. Buscaban reconocimiento, estatus o pertenencia. Naruto, sin embargo, vio el problema de otra manera. Para él, a la gente de este mundo le faltaba ideología, algo que los uniera y guiara. En su vida anterior, los movimientos religiosos habían prosperado porque ofrecían precisamente eso, un marco espiritual que daba significado a las personas. Y ahora, su propia ideología se extendió rápidamente entre los civiles porque ofrecía lo mismo, esperanza, propósito y la promesa de una vida mejor. La filosofía de Umbrella no se quedó en meras palabras. Produjo un cambio tangible. Naruto defendió la integración de la tecnología y el ninjutsu en la vida cotidiana, mejorando la agricultura, la producción e incluso la mecanización. A medida que la productividad se disparaba, la vida bajo el dominio de Umbrella mejoraba constantemente. La Tierra de las Olas era prueba de esta transformación. Para la gente común, estos no eran solo ideales, eran resultados visibles y significativos. Los ninjas siempre habían tenido una posición de privilegio, superando incluso al de los nobles. Pero ahora, Umbrella, un grupo con un poder extraordinario, optó por ayudar a los civiles en lugar de dominarlos. Este era el cambio que Naruto imaginaba. El mundo shinobi, tal como estaba, aún parecía una sociedad feudal. El Hokage y el Daini funcionaban como dos reyes que dividían el poder. Uno gobernaba los asuntos civiles y el otro comandaba los militares. Este sistema de un país, una aldea, establecido por el primer Hokage, Hashirama Senju, tenía sus ventajas. Dado que los shinobi no eran hábiles en la producción, Hashirama confió la autoridad económica al daimi. Su intención era proteger a los civiles y limitar el dominio shinobi. Pero a pesar de sus buenas intenciones, su visión estaba condicionada por la época en la que vivía. Lo que parecía un empoderamiento para el pueblo ya no era, en realidad, un poder consolidado entre los nobles. Los civiles permanecieron atrapados en su puesto, con pocas esperanzas de escapar del destino. El segundo Hokage, Tobirama Senju, intentó cambiar esto creando la Academia Ninja, que permitía a los plebeyos aprender ninjutsu y ascender por méritos. Bajo su gobierno, Konoha prosperó y se situó en la cima de las 5 grandes naciones. Otras aldeas pronto copiaron este sistema, y el tercer Hokage lo utilizó posteriormente para expandir su propia influencia. Su imagen, glorificada en los libros de texto, eclipsó incluso a sus predecesores. Naruto encontró eso profundamente desagradable. Un acto de reescribir la historia por vanidad. Sin la aprobación del tercer Hokage, ¿quién se atrevería a torcer el legado de los fundadores tan descaradamente? Lo que Naruto buscaba era disolver por completo las barreras de clase. Construir un mundo basado en la equidad y la justicia. La verdadera perfección puede ser imposible, pero eso no significa que el progreso lo sea. La brecha entre quienes poseían poderes sobrenaturales y la gente común siempre existiría. Por eso, Naruto se propuso eliminarla, haciendo que todos fueran capaces de poseer poder. El chakra podía ser limitado, pero las artes marciales y el entrenamiento disciplinado podían ser comunes. Fue un largo camino por recorrer, pero cada paso importaba. Aunque nunca se alcanzara la perfección, un mundo más cercano a la igualdad y a la paz ya sería una victoria. Porque los humanos siempre serían complejos, impulsados por la emoción, la ambición y el deseo. Algunos buscaban la iluminación, otros el poder y otros la estabilidad. Este encuentro había iluminado profundamente a Sasuke y a los demás. Y para Shisui y Jiraiya, Naruto representaba el futuro del mundo shinobi. Sin embargo, cuando la discusión giró hacia los problemas internos de Konoha, Tsunade se preocupó. Según Naruto, para que Konoha cambiara de verdad, no podía aferrarse a su estructura actual. Era necesaria una verdadera reforma. Solo entonces la decadencia daría paso al renacimiento. Tsunade, dijo Naruto, necesitas delegar autoridad. ¿Aún planeas encargarte tú misma de cada pequeño asunto?
Algunas responsabilidades pueden confiarse a Shikaku y a los demás. Tsunade frunció el ceño. Si hago eso, ¿qué sentido tiene ser Hokage? Naruto solo pudo sonreír con ironía. Konoha era prácticamente una nación en sí misma, con el Hokage como gobernante. Pero su funcionamiento se asemejaba a una monarquía anticuada, donde todo pasaba por las manos de una sola persona. Incluso en la era de Boruto, los asuntos triviales se acumulaban en el escritorio de Naruto. Aunque el sistema estaba altamente centralizado, dejaba al Hokage con exceso de trabajo y a la aldea estancada. Para evitar que otro danzo surgiera entre los ancianos, Naruto había asumido demasiado, hasta que fue aplastado por el mismo poder que poseía. La centralización sin equilibrio era autodestrucción. Naruto, habiendo estudiado siglos de gobierno humano, entendió esto perfectamente. Se dio cuenta de que resolver el problema de Konoha era en realidad muy sencillo. Escúchame, ¿de verdad quieres seguir con todas esas tareas tediosas? Preguntó Naruto con una sonrisa. Tsunade extendió las manos en un gesto de desafío. Inténtalo tú entonces. No mucho después, apareció un nuevo decreto, fijado en Konoha para que todos lo vieran. Reforma del sistema Konoha establece una oficina de asuntos políticos para manejar la administración de la aldea y suprime el consejo de ancianos. La academia ninja ampliará su facultad. Además de los 3 ninjutsu básicos, se añadirán al plan de estudios 3 técnicas elementales por naturaleza. La academia implementará un sistema formal de clasificación y exámenes regulares para medir el progreso. La fuerza policial estará compuesta por ciudadanos comunes y corrientes, que podrán participar en las elecciones. El sistema de ascenso de Shinobi adoptará un sistema de puntos. Estos puntos se pueden canjear por aprender ciertos ninjutsu, y quienes alcancen los requisitos de ascenso podrán ascender automáticamente a Chunin. Reforma económica. Dentro de la oficina del Hokage, la política provocó una reacción explosiva. Aplausos y alivio por parte de algunos. Resistencia y sospecha por parte de otros. ¿Cómo demonios se te ocurrieron estas ideas, chico? Preguntó Tsunade con emoción y desconcierto en la voz. Le dio una palmada en el hombro a Naruto con más entusiasmo que decoro. Los dos solos en la oficina. Su oficina de asuntos políticos es brillante, continuó. Las personas que trabajan allí serán administradores civiles sin poder militar independiente. En última instancia, yo sigo aprobando las decisiones, por lo que la autoridad sigue siendo responsable. La academia necesita fortalecerse. Cuando éramos niños prácticamente pasamos directamente de las clases al combate. ¿Pero por qué dotar a la policía con aldeanos comunes? ¿Y este sistema de puntos? ¿En qué te estás pensando? Naruto puso los ojos en blanco y se sentó tranquilamente en la silla del Hokage. Se encogió de hombros y le hizo un gesto a Tsunade para que le masajeara los hombros. Ella obedeció, con una mirada fulminante y una sonrisa burlona. La fuerza policial de Konoha parecía poderosa, pero se ocupaba principalmente de asuntos civiles cotidianos, dijo Naruto. Ese puesto terminó aislando al clan que le fue asignado. Fíjense en lo que les pasó a los Uchiha. Miradas frías, creciente desconfianza. El problema no era que los Uchiha fueran criminales, sino el rol político que se les asignó y cómo la opinión pública se volvió contra ellos. Los aldeanos comunes no tienen el mismo peso político. Déjenlos que se encarguen de los asuntos del vecindario. Si ocurre algo grave, envíen shinobi. La gobernanza local gestionada por los residentes reduce la fricción y la gente se comunica con mayor facilidad. En cuanto a los puntos de ascenso, continuó Naruto, son para ganarse a los shinobi civiles. No son intrínsecamente menos capaces. Muchos simplemente carecen de oportunidades y acceso a las técnicas. Si los puntos les permiten aprender un ninjutsu específico, estarán agradecidos y serán leales. Sí, beneficiará a los shinobi de clan, porque reduce la brecha de recursos entre los shinobi afiliados al clan y los civiles, pero ese es el punto. Tsunade escuchó y la comprensión apareció en su rostro. Increíble. ¿Cómo se te ocurrió esto? Preguntó, aún asombrada. Ahora entendía por qué las objeciones más feroces provenían de los círculos más arraigados del clan. Piénsalo mejor, dijo Naruto con una sonrisa, tocándose la sien. Su plan tenía múltiples capas. Lecciones extraídas de siglos de gobierno y sociedad. Aún no lo había revelado todo. La ansiedad inicial de Tsunade se transformó en una excitación cautelosa y ardiente. La reforma era arriesgada. La reforma era necesaria. Delegación, rendición de cuentas, entrenamiento y vías más despejadas para los civiles. Estas medidas podrían transformar Konoha por completo.
Afuera de la oficina, el debate bullía en el pueblo. Algunos elogiaban el decreto como una medida de sentido común que se había hecho esperar. Otros temían la pérdida de privilegios tradicionales. Pero un hecho nuevo persistía. El debate había comenzado. El poder, antes centralizado en unos pocos, ahora se estaba reestructurando para incluir a muchos. Naruto observó las reacciones y no sintió ni triunfo ni arrogancia, solo determinación. El cambio requería paciencia y persistencia. Comprendía las resistencias culturales y emocionales que tendría que enfrentar. Clanes que habían construido su identidad en torno al privilegio, ancianos que temían perder influencia y civiles que habían sido entrenados durante mucho tiempo para aceptar su lugar. Sin embargo, cada pequeña reforma creó oportunidades. Un joven en la academia aprendiendo una técnica elemental a la que nunca antes había podido acceder. Un aldeano sirviendo en una lista del vecindario y confiando en un proceso que los escuchaba. Un shinobi civil ganando puntos y finalmente recibiendo un ascenso por mérito. Ese era el verdadero objetivo. Dar a las personas las herramientas para cambiar su destino, en lugar de estar atadas a él. Las manos de Tsunade se apretaron sobre los hombros de Naruto. Está bien, dijo en voz baja. Muéstrame los próximos pasos. Estableceré la oficina de asuntos políticos de inmediato, pero debemos ser cuidadosos con la implementación. Si nos apresuramos, solo alimentaremos las críticas. Naruto asintió. Lo implementaremos por fases. Implementaremos la expansión de la academia en los distritos que más la necesiten, escalonaremos las elecciones de la policía y publicaremos criterios claros y verificables para el sistema de puntos. La transparencia será nuestra mejor arma. Tsunade esbozó una lenta sonrisa de aprobación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Konoha no solo sobreviviría, sino que renacería. NNN capítulo 194. El nuevo decreto había sacudido a Konoha hasta sus cimientos, especialmente entre los shinobi civiles. Solo ellos comprendían realmente la magnitud de este cambio. Durante años, los recursos habían estado fuera de su alcance. Los niños de los clanes shinobi recibían entrenamiento y educación estructurados en sus familias desde pequeños. Cuando ingresaron a la academia, ya estaban muy adelantados. Habían refinado el chakra desde la infancia, estudiado los conceptos básicos del ninjutsu e incluso se habían sometido a un acondicionamiento especial, como baños medicinales que mejoraban su potencial físico. Por el contrario, los niños de familias civiles solo comenzaron a aprender el refinamiento del chakra después de inscribirse en la academia. Los niños nacidos en clanes solían comenzar a entrenar a los 4 años. Con padres shinobi expertos guiándolos y la genética a su favor, su actitud natural solía ser superior. La probabilidad de producir shinobi poderosos era simplemente mayor entre los clanes. Ese era el muro invisible que separaba a los privilegiados del resto. Ahora, de pie ante el decreto recién publicado, uno de esos shinobi comunes y corrientes no pudo contener las lágrimas. Su nombre era Morishita Haruki, un chunin sin linaje especial, solo un soldado más entre muchos. Pero en ese momento, su corazón ardía con algo olvidado hacía mucho tiempo: esperanza. Jaja. Por fin. Ha llegado el día en que los shinobi civiles nos alzamos. Gritó con los puños apretados. Gracias, señora Tsunade. No estaba solo. Por todo el pueblo se oían voces similares, vítores, risas, incluso sollozos. Ah, qué lástima, murmuró otro shinobi de unos 30 años, que vestía el chaleco antibalas estándar de Konoha. Si Yukimura hubiera vivido para ver esto, junto a él estaban dos compañeros chunin que se habían reunido alrededor del tablero de anuncios. Sí, dijo uno con un suspiro. En aquel entonces, Yukimura fue enviado a una misión de rango B. Quería solicitar un nuevo ninjutsu, que habría aumentado sus probabilidades de supervivencia, pero la solicitud fue denegada. El proceso de aprobación era muy estricto en aquel entonces. La expresión del hombre se oscureció y el dolor brilló en sus ojos. Si tan solo hubiera conseguido ese ninjutsu, murmuró. Habría regresado con vida. Mientras tanto, los shinobi del clan obtienen acceso al jutsu sin siquiera intentarlo, comenzó uno de ellos con amargura. Cuidado con tus palabras, Suzuki. Advirtió el shinobi mayor con tono cortante. Suzuki hizo una mueca pero no dijo nada más. No nos quedemos en el pasado, dijo el mayor del grupo, Aokikawa, otro chunin. Su voz cargaba el peso de los años. Lo que importa ahora es que la reforma de Lady Tsunade nos da a los civiles una oportunidad real. Por primera vez, podemos estar en igualdad de condiciones. Aokikawa no estaba siendo dramático, sino honesto. Conocía sus propios límites.
Había sido uno de los mejores de su clase. Nunca un prodigio, pero sí diligente, capaz y orgulloso. Sin embargo, la vida lo había ido desgastando poco a poco. Años de misiones, situaciones casi mortales y sacrificios silenciosos habían apagado el fuego de su juventud. Tras graduarse, lo asignaron a un modesto escuadrón de 3 hombres liderado por un instructor Chunin, nada que ver con los legendarios maestros que guiaron a los 12 de Konoha. Su sensei solo le había enseñado 2 ninjutsu antes de quedarse sin material que transmitir. El resto fue experiencia. Cómo poner trampas, moverse en silencio, detectar emboscadas, trepar árboles, caminar sobre el agua, luchar cuerpo a cuerpo. Todo lo demás, cada técnica más allá de lo básico, Aokikawa lo había ganado con sangre, coraje y méritos de batalla acumulados. Para él, los exámenes Chunin habían sido una ardua tarea. A diferencia de los shinobi de clan, que accedían fácilmente gracias a su respaldo y reputación, los civiles como él se enfrentaban al escrutinio constante, verificación de antecedentes, cartas de recomendación y evaluaciones de misiones. Muchos con apellidos familiares ascendían rápidamente. A veces, aprender un solo jutsu adicional podría marcar la diferencia entre el ascenso y el estancamiento. Pero para el civil promedio, incluso adquirir un nuevo jutsu requería atravesar una burocracia interminable, o peor aún, esperar hasta que aquellos con conexiones se saciaran. Así transcurrieron los años. Los pocos talentosos de origen civil perecieron jóvenes o fueron descubiertos por los altos mandos y se les inculcó más. El resto, se desvaneció en el anonimato. Chunin que nunca pudo ascender más alto. Chunin que nunca fueron reconocidos. Innumerables shinobi pasaron sus vidas dominando ninjutsu de bajo rango, sobreviviendo solo gracias a la experiencia y el instinto, hasta que la chispa de ambición que una vez los definió se apagó por completo. Se convirtieron en la columna vertebral silenciosa del pueblo, necesarios, invisibles y olvidados. Y ahora, con un solo decreto, todo había cambiado. Por primera vez, los civiles podían ver un sistema que reconocía su esfuerzo. Los puntos obtenidos en las misiones podían canjearse por técnicas. Los ascensos no dependerían del apellido, sino de méritos mensurables. Fue más que una reforma. Fue una revolución. Haruki se secó las lágrimas, sonriendo con fiereza ante el anuncio. Esta vez, dijo, no nos quedaremos atrás. Aokikawa sonrió levemente, con las comisuras de los labios temblorosas. Hacía años que no veía ese fuego en los ojos de nadie. Sí, murmuró, casi para sí mismo. Esta vez, todos avanzamos. Suzuki, oí que tu hijo también se graduó. Tengo entendido que tiene mucho talento. Seguro que no acabará como nosotros, ¿verdad? Esfuérzate y usa tus puntos de mérito para que aprenda algo de ninjutsu. Al menos debería llegar a Jnin. Aokikawa le dio una palmadita en el hombro a Suzuki con una sonrisa. Ante eso, el hombre llamado Suzuki sonrió con orgullo. Sí, Ono acaba de graduarse. Su talento es incluso mejor que el nuestro en aquel entonces. Con suficientes recursos, convertirse en Jnin no debería ser un problema. Un Jnin en la aldea era una figura respetada, alguien que estaba por encima del 90% de los shinobi. Jajaja. Suzuki, esta vez tendrás que invitarnos a una copa. Aokikawa rió con ganas. Hermano Kawa, no me molestes. ¿Tu hijo no sigue en la academia? Ya está en 5º grado, ¿verdad? Pronto aprenderá ninjutsu. Entonces serás tú quien nos invite. Jajaja. Genial, genial. Hoy estoy de buen humor. Vamos a tomar algo. Los 3 shinobi se rieron y se dirigieron a la taberna, su risa resonó en la calle. Escenas como esta se pudieron ver por todo Konoha ese día. Sede de Inoshika CH Shikakunara y los demás estaban reunidos de nuevo alrededor de una mesa baja, con un documento de política recién emitido abierto ante ellos. Incluso el siempre sereno estratega de Konoha dejó escapar un suspiro al terminar de leer. Shikaku, ¿nos afectará el nuevo decreto? Preguntó Inoichi Yamanaka con cautela. Su tono era tranquilo, pero su pregunta tenía peso. Lo que realmente quería saber era cómo debían responder. Shikaku lo miró y respondió. Claro que nos afectará. Estas políticas definitivamente reducirán el prestigio de los shinobi de clan como nosotros. ¿Pero de verdad crees que nuestra influencia acumulada durante generaciones puede ser superada tan fácilmente por shinobi civiles? Se recostó, cruzándose de brazos. La jugada de Tsunade es astuta. Se ganó el corazón de la gente de un solo golpe, y una vez que lo consigues, controlar Konoha es algo natural. Esto demuestra que no apostamos por el bando equivocado. Golpeó ligeramente la mesa.
El mundo shinobi está destinado a entrar en una era turbulenta. Es prudente prepararse con anticipación. Estas reformas, si tienen éxito, fortalecerán los cimientos de Konoha. Tras algunos conflictos importantes, nuestra aldea podría no decaer en absoluto, incluso podría fortalecerse. Inoichi dejó escapar un silbido bajo. Como se esperaba de Lady Tsunade. Cambiar el curso de un solo golpe, verdaderamente digna de ser la nieta del primer y segundo Hokage. Shikaku lo miró de reojo y levantó su taza de té con calma. Tras un sorbo silencioso, dijo: ¿Cuándo dije que estas ideas eran de Tsunade? Inoichi parpadeó. ¿Ah? ¿Te refieres a...? Shikaku sopló por el borde de su taza, formando una fina nube de vapor que ascendía en espiral. La dejó y dijo con calma: estas estrategias son demasiado refinadas. Tsunade es capaz, pero su enfoque tiende a ser más directo. Esto, parece obra de otro. ¿Adivino? ¿O se le ocurrió a Naruto, o a alguien que lo asesoró? Los ojos de Inoichi se abrieron ligeramente. Aunque ya lo sospechaba, oír a Shikaku decirlo en voz alta lo sorprendió. Ese joven, de apenas la misma edad que su hija, ya había demostrado un inmenso poder. Pero este nivel de perspicacia política, eso era algo completamente distinto. Shikaku, ¿de verdad crees que Uzumaki Naruto podría tener tanta profundidad? Tu valoración de él parece demasiado alta. Shikaku esbozó una leve sonrisa de complicidad. Ya lo veremos. NNN capítulo 195. Inoichi Yamanaka no era ajeno a los genios. Al contrario, había visto muchos, y cada uno había sido extraordinario. Lady Tsunade, Orochimaru, el cuarto Hokage, Kakashi Hatake e incluso Itachi Uchiha, quien alcanzó el poder del nivel Kage con tan solo 12 o 13 años. Sin embargo, a pesar de todo eso, Uzumaki Naruto logró sorprenderlo. Su fuerza bruta podría atribuirse al talento, pero su perspicacia política no se explicaba solo por el talento. ¿Podría realmente tener talento también en ese aspecto? Esta percepción generalmente se perfeccionaba a través de años de experiencia, y aún así Naruto era aún tan joven. Nara Shikaku agitó la mano con indiferencia, tomó un sorbo de té y saboreó su aroma antes de hablar. Los tiempos están cambiando. Uzumaki Naruto es claramente alguien especial, un producto de su época. No es solo un genio. Es un prodigio, uno entre un millón. Aunque solo tenga 13 años, recuerda que Itachi Uchiha también estaba a ese nivel a su edad. Los genios son difíciles de comprender, pero los verdaderos prodigios, son inconmensurables. En el futuro, Naruto será un hombre que sacudirá los cimientos del mundo, tal como lo hicieron alguna vez el primer Hokage y Uchiha Madara. Akimichi Choza, quien había permanecido en silencio hasta ahora, dejó escapar un suspiro brusco. Los nombres de Senju Hashirama y Uchiha Madara bastaban para hacer reflexionar a cualquier shinobi. Fueron ellos quienes pusieron fin a la era de los reinos combatientes y sentaron las bases del sistema de aldeas que definió el mundo shinobi moderno. Esos dos eran leyendas. ¿De verdad Shikaku los comparaba con Naruto? El tono de Shikaku era tranquilo pero seguro. No creas que exagero. Creo que los logros de Naruto algún día superarán incluso a los del primer Hokage. Silbido. Inoichi y Choza intercambiaron miradas atónitas, la incredulidad brillaba en sus ojos. Eso es imposible, ¿verdad? Dijo finalmente Inoichi. Aunque Naruto pudiera controlar el poder del 9 colas, este no era rival para el elemento madera del primer Hokage en aquel entonces. Negó con la cabeza, todavía dudoso, pero conocía a Shikaku lo suficientemente bien como para saber que el hombre nunca hablaba sin razón. No me refiero a su fuerza pura, dijo Shikaku con serenidad. No puedo predecir cuán poderoso se volverá, pero esa no es la cuestión. Su fuerza más aterradora reside aquí. Metió la mano en su bolsa y sacó un pequeño libro, cuya portada estaba marcada con la insignia de la organización Umbrella, y una pistola compacta de metal. ¿Esto es? Preguntó Choza. Así es, respondió Shikaku. Esto es todo. Las ambiciones de Uzumaki Naruto van mucho más allá del sistema de un país, una aldea. Su objetivo, podría ser la unificación de todo el mundo shinobi, tal como Uchiha Madara alguna vez soñó. Madara fracasó, dijo Inoichi lentamente. ¿Qué te hace pensar que Naruto puede tener éxito? Tanto él como Choza se inclinaron hacia adelante, despertados por la curiosidad. De los tres, Shikaku era quien más sabía sobre Naruto, en gran parte porque Shikamaru solía escribirle por carta. La diferencia está en la intención, explicó Shikaku. Madara buscó conquistar el mundo shinobi mediante el poder. Hashirama lo detuvo, y la historia lo recuerda como el villano. Pero después de leer este libro, creo que finalmente lo entiendo.
Madara no estaba necesariamente equivocado. Creía que solo la verdadera unificación podría traer una paz duradera al mundo. Su defecto no residía en la visión, sino en el método. Tal unidad, lograda por la fuerza, habría bañado el mundo en sangre sin fin. Por eso Hashirama se opuso. Pero ni siquiera el camino de Hashirama, crear el sistema de aldeas, fue una solución perfecta. En cuanto a Uzumaki Naruto, los ojos de Shikaku se entrecerraron levemente. Ha aprendido de sus errores. En lugar de tomar el control mediante la fuerza, empieza desde abajo, ganándose el apoyo del pueblo, transformando la sociedad paso a paso. Está reformando la forma en que se usa el ninjutsu, desarrollando tecnología que puede beneficiar a los civiles e incluso creando armas capaces de permitir a la gente común enfrentarse a los shinobi. Ahora mismo, ya controla casi el 30% del suministro de alimentos de todo el mercado. Incluso la compañía comercial Siete Colores, le pertenece. Shikaku miró a sus camaradas, sus compañeros shinobi, con tranquila gravedad. ¿Puedes realmente imaginar el poder que eso representa? Estallido. Un sonido rompió el silencio. Inoichi Yamanaka y Akimichi Choza no necesitaron que Shikaku les recordara el alcance de ese poder. Ya entendían lo formidable que podía ser. ¿Quieres decir que, la compañía comercial de los Siete Colores también es de Uzumaki Naruto? Exclamó Inoichi. ¿Controla el 30% del suministro de alimentos del mercado? Así es. La voz de Shikaku era firme. También debes saber que tiene un grupo de subordinados poderosos, coopera con Orochimaru y está detrás de una organización extremadamente misteriosa. Se mantuvieron en la sombra y se prepararon discretamente. Se ha trabajado mucho. Shikaku se había equivocado en un aspecto. Había asumido que Naruto era un miembro de alto rango de la organización Umbrella. En realidad, Naruto era el arquitecto de la organización Umbrella. La influencia de Naruto no se limitaba a Konohagakure. Los recursos de Gaara también estaban bajo su control. Tsunagakure quizá no fuera completamente suyo, pero al menos la mitad de su poder le correspondía. Tras el impacto inicial, ambos hombres guardaron silencio, y su entusiasmo se convirtió en un cálculo. Inoichi se aclaró la garganta e intentó parecer despreocupado. Entonces, Shikaku, ¿qué planeas hacer? Mi hija es su compañera de clase y es bastante guapa. Si te unes a él, Choza lo miró boquiabierto. No pudo evitarlo. Inoichi le ofrecía a su hija con una velocidad asombrosa. Incluso Shikaku se quedó sin palabras por un momento. Sin embargo, bajo su sorpresa, admiraba la previsión de Inoichi. Era el tipo de hombre que podía leer las señales que la mayoría pasaba por alto. Si Shikamaru no hubiera enviado esas cartas, admitió Shikaku para sí mismo, tal vez nunca se habría dado cuenta de cuán lejos había llegado ya el poder de Naruto. Si la verdad sobre Naruto y el paraguas se filtrara, la atención del mundo shinobi no sería menos intensa que la que recibió Akatsuki 3 años después. Y Shikamaru, astuto como era, había dejado que esta información les llegara deliberadamente por canales calculados. Era una oportunidad. Naruto se había interesado por el clan Nara. Los Nara eran famosos por su intelecto y capacidad de liderazgo, y la alianza Inoshika-CH era, en efecto, una ventaja estratégica de 2 por 1. Debes haberlo notado, dijo Shikaku, con los ojos encendidos por la convicción, Lady Tsunade ya está medio comprometida con la organización Paraguas. Las ruedas de Konoha están girando como parte de esa maquinaria. Y con el tiempo, ¿cuán lejos puede extenderse esta chispa del paraguas? Esa es una escala que el mundo shinobi no ha visto en 1000 años. Shikaku se levantó, incapaz de calmar el calor que sentía en el pecho. Inoichi y Choza estaban a su lado, con expresiones tensas entre la incredulidad y una comprensión incipiente. ¿Podría el próximo conflicto entre Umbrella y el mundo shinobi en general eclipsar las grandes guerras ninja? Solo Shikaku parecía comprender la magnitud del asunto con claridad. Shikamaru era brillante, sí, pero no todos percibían los mismos patrones. Dentro del paraguas, quizá solo Shisui y Shikaku podían comprenderlo con tanta claridad. Esto sería un choque de clases. Desde su punto de vista, las probabilidades no eran ni desesperanzadoras ni seguras. El éxito era posible, pero lejos de estar garantizado. Una cosa estaba clara. Si su clan no subía a ese carro de guerra, era probable que decayera, a menos que un genio que desafiara al cielo apareciera entre sus filas. Y Shikaku sabía que no tenían otra opción. Uzumaki Naruto, el pequeño zorro que había convencido a Shikamaru para que participara en sus planes, ya había puesto el timón en marcha. Inoichi, Choza, dijo Shikaku con voz firme, debemos enviar a algunos de los miembros de nuestro clan a la organización Paraguas.
Por el bien de nuestras familias, es hora de que nuestra sangre vuelva a calentarse. Apretó los puños. La determinación endureció sus facciones. Los tres viejos amigos compartieron una sonrisa irónica y nostálgica, el recuerdo de una lucha más joven y apasionada se reflejó en sus rostros, y el pacto quedó hecho. Próximos capítulos. Del 196 al 200.